Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Vamos a iniciar este proyecto en estos estudios o en este estudio, ya veremos con el tiempo si terminamos hoy, referente a la conciencia que Dios nos ha regalado a los seres humanos. Como hemos sido creados por un Dios perfecto, por un Dios 3 veces santo, un Dios incomparable, inigualable, es más, inimaginable, lo más hermoso y todo lo que nos revela en la Biblia de Él mismo. Nosotros nos maravillamos cuando digerimos y comprendemos su grandeza, su majestad, su señorío, su poder inigualable, su majestuosidad, pero aún y así no llegamos a entender, y eso que Él nos creó y nos dio inteligencia y capacidad de razonar y de poder comprender muchas cosas y cosas profundas de ciencia, y ya estando en Cristo nos da de su Espíritu y nos hace todavía ahondar más en el conocimiento de cosas espirituales que provienen de Él, lo cual nos hace todavía más excelentes en el entendimiento de cosas más misteriosas y profundas y sobre todo que provienen de Él. Ni aun así podemos llegar a entender la magnitud de su grandeza y su poder, pero nos ha revelado en su palabra muchas cosas. Y de ahí tenemos que entender que Dios nos regaló una conciencia. Es por eso que el ser humano, donde quiera que esté, aunque no tenga conocimiento de la palabra de Dios, mientras que la maldad no llega y oscurece su corazón en la totalidad de esa persona, porque llega un momento en que su corazón de tanta maldad llega a ser una roca, una piedra, llega a ser tan duro, que la conciencia de esa persona se pierde por completo. Es decir, llega un momento en que pueden matar a personas, pueden destruir familias, mundos, por dinero, por avaricia. No importa que sean las personas más preparadas de las universidades más grandes, eso no importa, sino de cómo esté su corazón es lo que importa. Y que no le importa por eso destruir familias enteras o otras vidas de otros seres humanos. Es porque ha llegado la conciencia a quedar totalmente destruida, así como tienen destruido ya su corazón en cuanto a esta herencia hermosa que Dios nos da para poder nosotros discernir o entender qué es bueno y qué es malo. Vamos, nos hizo personas morales para darnos cuenta que hay cosas malas y que hay cosas buenas, pero la conciencia debe de alimentarse con el conocimiento. Es decir, si no tenemos un conocimiento adecuado de las cosas, no podemos tener conciencia clara de esas mismas cosas. Y eso lo podemos poner en ejemplos prácticos en la vida cotidiana. Si yo quiero viajar y me voy en mi automóvil, y a medio camino en un lugar desértico donde no hay ayuda ni tengo manera de comunicarme por teléfono, se descompone o empieza a fallar mi vehículo, si yo no tengo conocimiento del motor o de cosas prácticas en el funcionamiento de mi vehículo, pues lo más seguro es que tenga que abandonarlo, irme caminando o buscar ayuda de gente que pase por ahí. Pero el hecho de que yo no conozca, mi conciencia no tiene una idea qué está pasando en el motor para yo poder solucionarlo. Igualmente, cuando yo no tengo conciencia en lugares que hay lagos, ríos, que exista contaminación subterránea, que esté saliendo algún material de la tierra que contamine esos acuíferos o lagos, o que haya industrias a kilómetros de ahí que estén vaciando contenidos, si yo no tengo ese conocimiento, entonces mi conciencia no tiene la luz para que yo saber que hay peligro en esos lagos, que no beba yo esa agua o que no me bañe en esa agua. Y entonces en mi falta de conocimiento de esa verdad, pues yo me meto confiando en que todo estará bien y voy a tener consecuencias malas porque mi conciencia no tenía el conocimiento de cosas que estaban pasando alrededor de ese lago o de esa agua, que al final de cuentas me trajeron enfermedad y problemas de salud y hasta la propia muerte. Entonces, de ahí podemos aplicarlo a cualquier cosa.
Nosotros vamos a las universidades a prepararnos para tener conocimiento de ciertas materias y de ciertos oficios o profesiones, para nosotros ser expertos en esas áreas y entonces trabajar en compañías o trabajar en la sociedad, siendo expertos con conocimiento en áreas específicas, que son profesiones, y eso nos hace que nosotros en nuestra conciencia ya tenemos la luz para si nosotros vamos a hacer puentes, cómo hacerlos, y qué cuidar en la construcción, y así indefinidamente en todos los oficios. Si no hay conocimiento, no hay conciencia. Entonces, no sabemos cómo actuar o no sabemos cómo hacer las cosas. Es lo mismo. Si nosotros no tenemos conocimiento de la verdad de Dios, nuestra conciencia está muy limitada del bien y del mal, y entonces no podemos nosotros vivir bien conforme Dios nos diseñó, porque fuimos creados por un Dios santo, para que viviéramos en bendición aquí abajo, ayudados por su Espíritu al estar en Cristo. Pero si yo no tengo este conocimiento, ni tengo la profundidad de ese conocimiento en mí, entonces mi conciencia no está nutrida de la verdad de Dios. Por lo tanto, muchas cosas que a mí me parecen buenas pueden ser malas, y muchas cosas que hago no me parecen malas, siendo que sí lo son, y me causan muchos problemas en mi vida, de salud y de prosperidad y de bendición, de paz, porque estoy violando leyes de Dios por no conocer la verdad. Entonces mi conciencia no está bien alimentada. De eso envasaremos este estudio para entender mejor sobre la conciencia y cómo Dios nos la alimenta y cómo es necesario tenerla nosotros bien afilada para que podamos vivir bien en bendición delante de Dios y de los hombres. Es por eso que encontramos en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9, que dice la Biblia así, a Salomón, cuando le pide esto a Dios: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? El rey Salomón le pedía en oración a Dios que le diera un corazón entendido, o sea, que lo llenara de sabiduría de la palabra de Dios a él, que le mostrara sabiduría, que le llenara su corazón de sabiduría, para poder juzgar al pueblo con justicia, ser correcto en esos juicios, para que él pudiera discernir entre todas las cosas que se suceden en la sociedad, en todo el pueblo, qué es justo y qué no es injusto, qué es bueno y qué no es bueno, qué es lo malo, para poder aplicar la justicia correctamente, para que gobernara conforme el corazón de Dios este rey Salomón a su pueblo, lo cual Dios se lo concedió. Por eso están escritos los libros de Proverbios y Cantares y Eclesiastés, grandes obras que Dios dejó en la Biblia a través de Salomón y que nos dan mucha sabiduría de parte de Dios estos proverbios. Y la Biblia lo refiere a Salomón como el hombre más sabio que existió en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, sobre la tierra. Y Dios le regaló todo eso para poder gobernar correctamente al pueblo de Dios. Entonces, aquí damos por hecho y por manifiesto que necesitamos el conocimiento y la sabiduría de Dios, que solamente Dios la puede colocar en un corazón estando en Cristo, porque leer la Biblia nadie se va a llenar de esa sabiduría o la va a poder poner por obra si no tiene el poder de Dios en sí mismo, que es a través de Cristo por el Espíritu Santo. Entonces, podemos leer nosotros por esto en Oseas, capítulo 4, versículo 1, que dice así: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni hay misericordia, ni hay conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, robar, adulterar, prevalecen. Hay homicidio tras homicidio se suceden. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí estaba Dios hablando a través del profeta Oseas al pueblo de Dios, y les estaba diciendo por qué Dios estaba contendiendo con su pueblo, por qué Dios estaba enviando muchos juicios de destrucción a su pueblo, y era porque no estaban poniendo por obra los estatutos de Dios
era porque no estaban leyendo la Biblia, no se estaban llenando del conocimiento de la palabra de Dios, no estaban ellos atesorando esa revelación divina para caminar en la justicia de Dios. Entonces no había verdad en la vida del pueblo de Dios, en su forma de vivir, no había misericordia entre ellos porque les faltaba el conocimiento de Dios. Entonces seguían robando, matando, cometiendo adulterio, seguían haciendo todo tipo de maldades, aun y que decían ellos ser un pueblo de Dios. Lo mismo puede suceder hoy con la iglesia que dice yo conozco a Cristo, yo soy de Cristo, yo soy de la iglesia fulana de tal, pero siguen viviendo con malas palabras en sus bocas, con mentiras, siguen todavía robándole la paz a otros o robando económicamente a otros al no pagar correctamente siendo empleadores o al no dar el trabajo adecuado a quienes les están pagando siendo empleados. Y hay muchas formas de robar. Entonces se siguen cometiendo homicidios espirituales, es decir, se sigue con la boca destruyendo a otras personas, entristeciéndolas, haciéndolas sufrir, que eso es destruirles el espíritu, es como un homicidio delante de Dios. Entonces es algo espiritual, y siguen sucediéndose tantas cosas aún y que dicen conocer a Cristo, o tener a Cristo, o ir a sus cultos o a sus misas, ¿verdad? Lo cual es un grave error. Y nos aclara que fueron destruidos porque les faltó el conocimiento. Este pueblo no tenía una conciencia limpia, no tenía una conciencia real y correcta de la verdad de Dios, porque no se metieron en forma responsable y disciplinada a leer los estatutos de Dios, a aprenderlos y a ponerlos por obra en su vida, pero ellos estaban más grave porque ni siquiera los conocían. Entonces Dios decía que todas las cosas que les fueran a pasar de mal, lo iba a permitir, ya no los iba a cubrir ni a defender, porque ellos habían abandonado a Dios en sus maneras de vivir. A lo mejor con sus bocas no, a lo mejor territorialmente no, seguían en Israel, pero sí en su manera de vivir habían abandonado a Dios. Ya no eran representantes dignos como familia de Dios, que ahorita le puede suceder a muchos cristianos. Es ahí la importancia de entender que ser cristiano es mucho más allá de decirlo o de pertenecer a alguna membresía cristiana. Ahora bien, también debemos de entender que Dios es bueno, es el único que es bueno, y que Él tiene misericordia de su creación, especialmente de los seres humanos y también de sus hijos. En el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 11, vemos parte de la historia donde el profeta Jonás va y predica a una ciudad que se llama Nínive, allá en Siria, donde estaban en pecado todo ese pueblo y Dios ya había decidido destruir a todo ese pueblo. Dice la Biblia que eran 120,000 personas, pero Dios siempre que va a mandar un juicio a alguna nación o a algunas naciones, siempre como el Apocalipsis y todo, Él revela su verdad, Él revela el juicio, Él manda a sus profetas para advertirles que se arrepientan de los malos caminos. Así lo hace con nosotros mismos, Él nos advierte, Él nos habla, y de nosotros depende ponerle atención y escuchar para escapar del juicio de Dios, o seguir en nuestra libertinaje moral y irnos al infierno el día que nos muramos, aunque nos vayamos llenos de promesas de religiones falsas cristianas, que hay purgatorios y tantas mentiras, y en aquel día es la tragedia por la eternidad para esas personas, porque quisieron, aunque estaban llenos de pecado, confiar en su iglesia en lugar de escudriñar la palabra de Dios para que su conciencia les quede claro que están confiando equivocadamente en su iglesia, que es una mentira. Entonces aquí vemos en Jonás que dice así en el versículo 11, en el capítulo 4, ¿y acaso no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Y muchos animales allí hay. Le decía Dios a Jonás, porque Jonás se había molestado porque los iba a perdonar, y les había dicho, porque ese pueblo después de la predicación de Jonás se arrepintieron, se pusieron ropa de silicio, de mezclilla, se pusieron en ayuno, se pusieron en clamor a Dios que tuviera misericordia de ellos después de que ya decretó que los iba a destruir, y creyeron al profeta, creyeron a Dios, y se arrepintieron de sus malos caminos, todos en la ciudad, empezando con el rey, y eso movió la mano de Dios para detenerse. El corazón de Dios fue movido y para detener su mano contra esta ciudad, y le aclara a él al profeta Jonás por qué tomó esta decisión, que a nosotros nos queda en claro el por qué él hace estas cosas. Él nos da la luz.
dice aquí que porque no sabían discernir entre una mano y otra mano, es decir, no sabían que vestirse con minifalda era pecado, pensaban que era la moda, no sabían que traer el escote muy grande pues era pecado, pensaban que eran las modas, no sabían que estar hablando mal de los políticos y de la gente y estar hablando nada más mal y mal y mal de todos porque se sentían con el derecho ciudadano era malo. No sabían que estar levantando falsos testimonios de aquellos de los cuales ellos tenían envidias o corajes por alguna circunstancia era malo. No sabían que estar mirando a la mujer del vecino porque era muy guapa y estar alucinando con eso o estar deseando a ella o estar simple y sencillamente maquinando cosas después de haberla visto era malo. Entonces no sabían tantas cosas que eran malas, no sabían discernir porque no tenían conocimiento de Dios, pero como eran criaturas de Dios, Dios les mandó la advertencia que tenían que arrepentirse. ¿Qué es lo que nos hace Él a través del Evangelio de Jesucristo hoy en día? A través de sus santos hombres y mujeres que andan predicando en todas partes la verdad, en lugar de pertenecer y nacer en un país que te meten a una membresía cristiana de mentiras, con dogmas y sacramentos que no te producen santidad, pero les dicen que como quiera van a ir al cielo por pertenecer en esa membresía, porque Dios es bueno. O sea, les ofrecen mentiras y sus mismas familias destruidas con divorcios, pleitos, alcoholismo, contiendas, malas palabras, pero siguen pensando que un día van a estar en el cielo, porque Dios es bueno. Es un grave error. Hay que arrepentirse, cambiar de dirección totalmente y llenarse ahora del conocimiento de Dios, que por cierto en esa religión fue prohibido 17 siglos, no podían leer la Biblia. Hasta ahorita tienen 30 años leyéndola los fieles, se los permitieron ya, pero antes no podían, era prohibido por la iglesia. Entonces, ¿cómo iban a tener el conocimiento de Dios si no la podían leer? Entonces estaban sujetos a los dogmas de ellos y a lo que ellos decían en latín, y se acabó. Y por eso vemos el desastre en la humanidad ahorita, y sobre todo en el cristianismo, que es una mentira cuando lo ves bajo esa religión. Entonces, aquí vemos que Dios también, Él es bueno y tiene misericordia de su creación, si nos arrepentimos, porque todos pecamos, porque todos fallamos. El chiste es que nosotros necesitamos el conocimiento de Dios para que nuestra conciencia esté alimentada y así poder vivir correctamente delante de los ojos de Dios. Y precisamente para tener una buena conciencia, para tener una limpia conciencia de la verdad de Dios en la humanidad, necesitamos primero arrepentirnos, porque todos hemos cometido pecados y seguimos cometiendo pecados, y unos están todavía esclavizados al pecado, son los que necesitan recibir a Cristo para que Cristo los libere, como nos ha liberado todos aquellos que ya estamos en Cristo, de esa esclavitud de esos pecados. Pero primero necesitan entender que están en una condición espiritual grave, de emergencia, que necesitan entregar su vida a Cristo, no pertenecer a una membresía cristiana, vamos, no necesitan irse a inscribir a los testigos de Jehová o bautizarse en la católica, no, necesitan buscar a Dios, entregar su vida a Dios y que Él la reciba a Dios para que Él ponga su espíritu en ellos, que Cristo, la sangre de Cristo actúe en ellos, en el espíritu de ellos, en el alma de ellos, limpiándoles de todo pecado anterior, para que sean limpios a partir de ese momento. Ellos van a vivir lo que hemos vivido nosotros, la gloria de Dios en esos momentos, y es algo glorioso, inolvidable, jamás se les va a olvidar ese día, que nada tiene que ver con hacer rituales religiosos. O sea, si te meten al agua, si te dan comuniones, y que no, eso no tiene que ver la salvación. Cuando el Espíritu Santo entra en un ser humano, ese humano cambia radicalmente su forma de pensar, de entender y de amar a Dios. Ahora sí lo ama, ahora sí Dios es sobre todas las cosas lo primero, ahora sí entiende las Escrituras santas y las lee todos los días, ahora sí ora en el Espíritu Santo para llegar hasta la presencia de Dios, ahora ya dejó de tener imágenes, dejó de pedirle a santos muertos, ahora ya nada más le pide a Dios a través de Cristo, porque ya lo conoció en espíritu y en verdad. Ya no se deja engañar por religiones, aunque así haya pertenecido 40, 50, 60 años a tal religión, y ahora está en la verdad. Por eso deja de mentir, deja de pelear con su esposa o su esposo, deja de hablar mal de los vecinos, deja de envidiar, deja de ver en la televisión, en internet cosas que destruyen su alma,
porque ya está cuidado por Dios, guiado por Dios, y ya está su conciencia siendo alimentada por Dios a través de la verdad bíblica para que él pueda vivir en libertad. Por eso vemos en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14, lo siguiente: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En este capítulo de Hebreos está explicando el autor de Hebreos que en el Antiguo Testamento mataban machos cabríos, mataban corderos, mataban reses, o sea, toros, lo que vienen siendo, sabemos bien, como sacrificios de ofrenda y de holocausto, y también por expiación del pecado. Entonces, esta sangre de aquellos animales era un pago que se daba un inocente por los culpables del pueblo de Dios, y que eran figuras de lo que Cristo haría, que sería el único justo que vendría por injustos. La sangre de Cristo inocente limpiaría a los pecadores. Él sufriría el castigo en lugar de nosotros, y Él nos redimiría, y que con esa misma sangre nos limpiaría. Y dicen que en el antiguo pacto la sangre de los toros no limpiaba las conciencias del pueblo de los judíos, mas sin embargo entendían por el acto que Dios los perdonaba, pero sus conciencias todavía quedaban lastimadas por lo malos que se habían comportado en el año o antes de llevar esa ofrenda. Vamos, parte del dolor de ellos del arrepentimiento era ver que le estaban matando parte de su ganado inocente, que tenían que entregarlo a Dios, y que esa inocencia de ese animal era muerto por la culpa de ellos. Eso es lo que se llevaban en su conciencia, mas sin embargo sus conciencias no eran limpiadas porque todavía no venía Cristo. Nada más era algo emocional y era algo de conocimiento en el de entender que eran perdonados por Dios, pero tenían que seguirse cuidando de sujetarse a la ley de Dios, con lo cual nos revela la Escritura en Romanos que no se puede, no pudieron. Por eso necesitó venir Cristo, para que ahora en Cristo sí podemos sujetarnos a la ley espiritual de Dios mediante el Espíritu Santo. Es por eso que aquí Hebreos 9 dice que Él limpia con su sangre las conciencias de los hombres que reciben a Cristo de todas las obras muertas, para que entonces sí podamos servir en santidad a Dios, servir en la justicia de Dios, como ejemplos de verdaderos hijos de Dios. Eso quiere decir que es mucho más de pertenecer a una membresía cristiana, que te meten al agua y ya eres parte de ellos, y ya te quitaron la cola del diablo, y ya eres santo, y ya eres de la iglesia, y ya eres de Dios, y puras mentiras, y sigues aventándole piedras a los vecinos, hablando mal con tu boca, y sigues todavía teniendo pleitos con tus propios hermanos y hermanas en casa, y creen que por eso, porque tienen ya religión y una cruz colgada en el pecho, ya son de Dios. No, yo vengo de esa también creencia, pero no es así. Cuando Cristo entra, limpia las conciencias de obras muertas. Es decir, ya no vas a tener en tu conciencia todas las obras que estaban destruyendo tu alma y pensabas que no eran tan malas, ni tenías temor de Dios por eso, ni tenías preocupaciones. O sea, estarte burlando de otros, divirtiéndote con tus amigos, pensabas que no era malo, que era diversión. Ahora ya vas a tener conciencia de la verdad de Dios, que sí es malo y que sí es un grave problema, lo cual te vas a retirar de eso. Pero bueno, entonces eso es lo que hace Dios: limpia nuestras conciencias de todas aquellas obras, es decir, nos limpió del pecado, nos limpia la conciencia de todo ese pecado, entonces nos quita también la culpa que tuvimos por los daños que hicimos a otras personas por los pecados. Entonces ya no cargamos culpas, ni tampoco cargamos las malas obras en nuestra mente, en el sentido de recuerdo, sí, para no volverlo a hacer, pero no en el sentido de carga, para no poder levantar las manos y alabar a Dios, felices de que nos ha liberado de todas esas cosas malas. Entonces ya tenemos una conciencia limpia, que Dios la empieza a alimentar con su palabra, con la Escritura, la empieza a alimentar día a día, y nosotros crecemos en el conocimiento, crecemos en la conciencia que Dios nos está regalando de su verdad, para nosotros entender qué es bueno y qué es malo, aquí abajo, como seres humanos, en nuestra casa, en nuestra familia, en la televisión, en el internet, en cualquier situación humana donde estamos viviendo aquí, para que vivamos conforme la voluntad de Dios, para vivir en bendición, en paz, en santidad, en libertad moral, haciendo las obras correctas, pareciéndonos cada día más a Jesucristo, siendo testimonio de ser hijos de la verdad y no hijos de la religión cristiana. No, hijos de la verdad de Dios,
viviendo espiritualmente para dar gloria a Dios en santidad, no religiosos, es decir, no con un pañuelo todo el día en la cabeza encerrado y haciendo rosarios, no, viviendo que nuestra boca habla cosas de bendición, cosas que edifican, cosas que exaltan el nombre de Jesucristo en nuestra vida, cosas que le dan gloria a Dios y que a los demás que escuchan les beneficia, les ayuda, y no malas palabras, no malas actitudes, no malos dichos, no mentiras, no engaños, no maledicencias, que es lo que muchos en la religión hacen y piensan que como quiera creen en Dios y piensan que tienen a Dios porque le dijeron que los metieron al agua o porque pertenecen a esa membresía. No, pertenecer a Dios es vivir conforme el Hijo de Dios vivió aquí abajo y cada día nos parecemos más a Él. Es por eso que encontramos que en Romanos capítulo 8, versículo 29, la confirmación de lo que hacemos en el momento que nosotros entramos a la familia de Dios, en el momento que nosotros nos convertimos a Dios, en el momento que sucede el milagro de salvación en una alma. Por eso tiene que ser con conciencia clara, o con entendimiento claro, con luz. O sea, debemos tener suficiente edad para decir, yo quiero entregarme a Dios, quiero que Dios gobierne mi vida, yo quiero que Jesucristo sea mi Señor y mi Salvador y mi Redentor, yo lo acepto su sacrificio a mi favor, y con tal me entrego a Él y me rindo a Él y someto mi vida al gobierno de Él. Cuando declaramos eso delante de Dios y Dios ve nuestro corazón que es sincero, que ya no queremos vivir lejos de Él, ni haciendo pecados sin el conocimiento de Él, sin la conciencia de Él, sin estar alimentando la conciencia con su espíritu en la verdad de Él. Y cuando hacemos esa conversión, ese acto de fe, y proclamamos con nuestra boca esa palabra de fe, y sucede el milagro de conversión, va más allá de que yo lo meta a un río y lo bautice, va más allá de que le metan agua ahí de bebé. Tiene que él declarar esto, tiene él que aceptar el compromiso de vivir ya para Dios y para que Dios ya tome esa oración de fe y obviamente la selle con su espíritu dentro de esa persona. Por eso vemos en Romanos 8:29 que dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nos aclara Pablo en Romanos algo de la predestinación de los escogidos de Dios. En muchos versos nos habla la Biblia que en Efesios que somos predestinados y escogidos de antes de la fundación del mundo para que le conociésemos en cada generación, los que hemos sido escogidos, para que nosotros, Él hiciera este milagro de conversión, quisiéramos nosotros o no. Es decir, Él tiene un remanente en cada generación, en cada año, en cada siglo, donde Él les llama y donde Él nos llama, y Él nos convierte a Cristo, querramos o no. Claro, Él nos va a exponer su palabra, nos va a dar el entendimiento de su espíritu y nos va a ayudar, Él nos va a regalar fe para que nosotros entendamos nuestra condición moral y nosotros demos el paso de fe y lo recibamos en el corazón. Pero esa es una obra que Él ya había predestinado. Y ahora tenemos la comisión de avisarle a todos los hombres que sí existe un Dios de verdad, más allá que las religiones de mentira, que por ahí invaden el mundo y son las más grandes, cristianas de mentira, pero que no dan vida por sacramentos falsos, inventados por hombres en los siglos. Entonces les anunciamos la verdad y el que quiera creer va a formar parte de la familia de Dios, así no haya sido predestinado, pero va a ser parte de la familia de Dios, tomando todas las herencias como cualquier predestinado, tomando ya el lugar celestial en Cristo, la misma salvación, al haber recibido a Dios, que lo más grande es recibir a Dios en su corazón, a su Hijo Jesucristo. Ahí en ese momento, independientemente haya sido predestinado o no, llega a serlo, llega a ser parte de ellos. Pero la idea es que Dios, como lo dice 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 9, Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento y se salven. En Ezequiel dice que Él no quiere la muerte de los que se mueren, que Él quiere que todos los hombres se salven, que lleguen al conocimiento de la verdad y se salven, pero a través de estos predestinados. Entonces no depende de una religión y no depende de la voluntad de hombres a ser hijos de Dios, como lo dice también Romanos, que no es de carne y sangre los que dependen ser hijos, sino que es de Dios, y no es de que corran, y como dice también Romanos, ni el que quiere, sino el que Dios tiene misericordia. Entonces tenemos que arrepentirnos con conciencia. Yo llevo toda mi familia sin que tengan conciencia, tengo
por ejemplo, un quintillizo, 5 bebés, y los llevo que les pongan agua a mi religión, pues no pasó nada, porque no tienen conciencia todavía de Dios. Ya cuando sean grandes van a tener ellos que entregarse a Dios y que Dios entre en ellos en un milagro de salvación, y entonces ellos darán fruto de vida de santidad porque pasó el milagro. Pero si los engaño con dogmas de fe, de mentira, de religión, pues nunca pasa nada y siguen peleándose entre ellos, maldiciéndose, envidiándose, dentro de su misma casa, siendo de la misma sangre, porque no conocen la verdad, que la religión les ha mentido que ellos son la verdad, y los únicos que tienen la verdad, y como ellos le creen, y creen eso, pues prefieren vivir todavía en el pecado, peleándose pensando que es normal eso. Y no lo es. Por eso también en Colosenses 3:10 dice la palabra que revestidos del nuevo, ya cuando hemos nacido en Cristo, Él nos está haciendo la imagen de Cristo que se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, lo que ya nos está diciendo Romanos 8:29, que Dios ya nos convirtió a Cristo y ahora nos va a hacer exactamente la imagen de su Hijo. Es decir, aunque nos aceptó como estábamos perdidos, Él no está dispuesto a dejarnos en esa mala condición de hábitos, de costumbres, para no volver a caer en el pasado. Nos va a renovar nuestra conciencia con su conocimiento, nos lo dice aquí Colosenses, que es como la manera que Él nos renueva para parecernos cada vez más a su Hijo, es a través del conocimiento pleno de su palabra, es como nos va transformando. Entonces imagínense que en la religión católica 17 siglos les prohibieron leer la Biblia, que nada más ellos la podían interpretar, y daban misas en latín 5 siglos. ¿Cómo iban a llenarse del conocimiento si tenían prohibido leer el conocimiento? Vemos en las epístolas de Pablo que él decía que toda la iglesia debería leer las epístolas, las cartas de ellos, para que se llenaran de conocimiento. Pero ahí los prohibieron 17 siglos. Imagínense, por eso vemos tantas familias destruidas, llenas de imágenes y llenas de fe en su religión, que porque el Papa y que porque se van a ir, porque son los primeros y porque tienen purgatorios y porque se van a ir al cielo, y piensan que nosotros los atacamos porque entienden ellos que les han dicho sus mismos líderes que estamos siendo atacándolos. No los estamos atacando. Y como la Biblia dice que la iglesia será atacada, piensan que ellos son la iglesia. No son ataques. Estamos haciendo un llamado que si saben bien que sus vidas están siendo destruidas por el pecado y viven tantas cosas malas por causa del pecado y sufren tantas enfermedades y pleitos en la casa, entréguense a Cristo para que conozcan la verdad. No se entreguen a un sacramento, esa no es la verdad, eso no va a pasar, nunca va a ser un milagro ahí, y entonces sus vidas van a seguir siendo igual en sus propias confianzas en su propia iglesia, pero no conocerán la verdad así. Y en Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, en el conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es lo que Dios está haciendo a nosotros, nos está perfeccionando moralmente para parecernos más a su Hijo, ¿a través de qué? Del conocimiento pleno de su palabra. Y por eso nos dice 1 Corintios 2:2, que solo el Espíritu de Dios puede revelarnos la palabra en nuestro espíritu y darnos a entender las cosas que vienen de Dios en su palabra, para que tengamos entendimiento y crecimiento espiritual. No los hombres, el Espíritu mismo nos la enseña. Entonces es bien importante entender esto y vivirlo para que nosotros entreguemos nuestra vida a Cristo. Si todavía nuestra conciencia está todavía nublada y pensamos que todas aquellas cosas que nos divierten en este mundo no son tan malas, cuando Dios dice que sí lo son. Continuaremos con este estudio en un segundo video para ver otros textos donde demostraremos cómo es tan importante la conciencia limpia para entender las verdades de Dios, que de hecho esas verdades nos van limpiando la conciencia y podamos vivir en bendición aquí abajo y no seamos religiosos cristianos o cristianos religiosos que decimos yo ya estoy en tal religión, yo ya voy a misa, yo ya esto, yo ya voy al culto, o yo ya al otro, o yo conozco la Biblia, cuando todavía mienten, cuando todavía chismolean, cuando todavía avarician o envidian y tantas otras cosas, y piensan que es normal que todos los hombres pecan y creen que porque se justifican así, cuando mueran se van a ir al cielo, lo cual no es así. El que no esté en santidad no va a poder vivir a Dios. Por eso en la religión ven que nadie puede santificarse con sus sacramentos, inventaron un purgatorio, porque saben que todos se van a ir al purgatorio porque no pueden vivir en santidad, porque esos sacramentos son mentiras. Esos dogmas que inventaron los papas son mentiras. Ya la ley la dejó Dios con sus apóstoles. Ellos la cambiaron.
Tengan cuidado. Es mejor que busquen a Dios para que comprueben si lo que yo estoy hablando aquí es verdad o no lo es. Y cuando tengan a Dios sabrán que es verdad. Muy bien, continuaremos en una segunda parte. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Hasta la próxima.